Hola amigos, este gigante de metal condenado a muerte que ha transportado petróleo, carbón, metal, contenedores o pasajeros por última vez adquiere velocidad por última vez. Este trayecto será muy corto, en solo unos minutos el barco se estrellará contra una playa de arena a toda velocidad. En este momento se parece una ballena desafortunada que decidió ser arrastrada a tierra, pero si el comportamiento de las ballenas para las personas sigue siendo un misterio, entonces todo está muy claro con el barco. Se ve como diminutas personas se suben inmediatamente como hormigas, de modo que con la ayuda de sopletas de gas y martillos mecánicos comienzan a destrozar sus costados. Estos son los últimos meses de la vida del barco y al mismo tiempo un negocio altamente rentable pero extremadamente peligroso que se cobra decenas de vidas. La vida de la mayoría de los barcos que navegan por los ríos, mares y océanos del mundo es muy corta, técnicamente de varias décadas. Solo algunos barcos únicos que tienen un valor especial para la humanidad viven más tiempo. El resto, después de 30 a 40 años de funcionamiento activo, es probable que se convierta en chatarra, a menos que por supuesto se encuentren en el fondo del mar por voluntad de circunstancias extraordinarias. Al principio el proceso de desguace de estos veteranos condenados tuvo carácter civilizado y resultó ser beneficioso tanto para los antiguos propietarios del barco como para las empresas contratadas para el desguace. Los barcos eran conducidos a una dársena seca, a un muelle o a veces simplemente los encallaban y los cortaban cuidadosamente en pedazos, la mayoría de los cuales luego se reutilizaban. Como de costumbre, un caso lo cambió todo. En 1960 le sucedió una desgracia al buque de carga griego MV Alpine. El barco quedó atrapado de una fuerte tormenta que finalmente lo arrastró a tierra cerca de la ciudad de Sitaconda, en la región de Chittagong, que a su vez formaba parte del este de Pakistán, el actual estado independiente de Bangladesh. Los propietarios de la embarcación no tenían suficientes recursos o capacidades técnicas para devolver rápidamente al buque al agua. Básicamente lo abandonaron y durante los siguientes 5 años, lugareños emprendedores robaron todo lo que tuviera algo de valor del MV Alpine. Sin embargo, lo más importante para robar no lo tomaron. El casco del barco se estaba oxidando en las orillas del Océano Índico. En 1965 le llamó la atención a la dirección de una planta metalúrgica local que necesitaba desesperadamente materias primas. Los restos del barco fueron comprados a su propietario, cortados en chatarra y enviados a hornos eléctricos de acero, donde es probable que se conviertan en parte de algún nuevo producto metálico útil. A principios de la década de 1970 se repitió una operación similar con el barco pakistaní Al-Abbas, que resultó irreversiblemente dañado durante la Guerra de Independencia de Bangladesh. La diferencia estaba en una cosa: Al-Abbas fue remolcado especialmente a la costa de Chittagong, donde ya habían trabajadores especializados en desguace de navíos. Fue desmantelado más rápido que el buque griego y probablemente en algún lugar en ese momento a alguien se le ocurrió una idea que no era mala en un principio: hacer del desguace de buques marítimos un negocio aparte. En muchos sentidos fue una idea ingeniosa que beneficiaría a todos. En primer lugar, el recién independizado Bangladesh no contaba con fuentes importantes de materias primas para su industria metalúrgica, y la demanda del país para su producción era extremadamente alta. La chatarra, por ejemplo, los restos de barcos viejos podían resolver este problema. En segundo lugar, había un exceso de mano de obra barata en Bangladesh. La población del país ya a mediados de la década de 1970 superó los 70 millones de personas y siguió creciendo rápidamente, hasta hoy llega a 160 millones. Muchos de estos millones estaban dispuestos a trabajar en cualquier condición, sin protección social, sin proveer los equipos de seguridad ni atención médica, sin días libres y desde el punto de vista de los países desarrollados ganando una miseria. Finalmente, en tercer lugar, las condiciones naturales de Chittagong contribuyeron al método elegido de eliminación de barcos: amplias playas de arena con una pendiente muy suave que se adentra en el océano. Las mareas altas permitieron simplificar significativamente el encallamiento de estas ballenas metálicas condenadas a muerte en la costa. En las secciones relativamente compactas de la costa, de 10 a 30 kilómetros, surgieron cientos de plataformas para el desguace de barcos que de hecho por supuesto no eran plataformas sino franjas estrechas de tierra, cada una de las cuales estaba destinada para destruir otra víctima. En los centros de desguace de Bangladesh, India y Pakistán, literalmente no queda nada de un barco que llega en solo unos meses. Independientemente del país, el proceso de desmantelamiento se ve más o menos igual. En la mayoría de los casos, el propietario de un barco antiguo lo vende primero a un revendedor. A menudo cambia inmediatamente su nombre y país de registro y luego lo subasta, ya que muchos países desarrollados de Europa y América ahora prohíben el desmantelamiento de barcos bajo su bandera por personas pobres no calificadas del sur de Asia.
Luego en la subasta es comprado por una empresa correspondiente que posee una o más plataformas en algún lugar de Alang. A veces se alquila un barco para hacer un trayecto de algún lugar de la zona de su futura muerte. Se hace todo lo posible para obtener el máximo beneficio. El barco sentenciado entrega su último cargamento y luego se dirige a su plataforma. Durante la marea alta, el barco abandonado yendo a toda velocidad es impulsado para chocar contra la playa y durante la marea baja se sienta firmemente en la arena. Y luego comienza su desmantelamiento. Cientos de trabajadores, incluidos menores de edad, suben a bordo del barco y para empezar sacan todo lo que sea más o menos valioso del mismo. Sillas y otros muebles, equipo restante, incluso cables que contienen metales no ferrosos drenan todos los líquidos inflamables y mecánicos. Luego las brigadas armadas con sopletes de gas se ponen manos a la obra, que literalmente comienzan a destrozar el barco en pequeños pedazos. Este proceso es lo más primitivo posible y casi no está mecanizado. Poco a poco se cortan pequeñas piezas de metal de la estructura en general y caen al suelo. También cortan sistemas de propulsión, hélices y todo lo demás que se pueda enviar para su posterior procesamiento. La práctica demuestra que prácticamente todo es útil en los países de esta región. De una ballena al menos queda su esqueleto en la orilla donde murió. En el caso de un barco solo queda un espacio vacío que pronto será ocupada por otro navío. El número anual de barcos es de cientos y su capacidad de cargas de millones de toneladas. Esta vía es extremadamente beneficiosa para los antiguos propietarios. No solo se deshacen del buque obsoleto que se ha convertido en un lastre, sino que evitan la necesidad de realizar un proceso tecnológicamente complejo y costoso para su desguace en los muelles europeos o americanos, ahorrándose así millones de dólares. Las empresas metalúrgicas también se quedan muy satisfechas, recibiendo anualmente cientos de miles de toneladas de chatarra de alta calidad. Desde luego los propietarios de las playas de desguace también ganan bastante dinero. Al mismo tiempo siempre han habido personas de sobra, como de costumbre, las que están directamente involucradas en un trabajo físico agotador. Esos bangladesíes, indios y pakistaníes muy pobres que están dispuestos a asumir ese trabajo para salir desesperadamente de la pobreza. Al mismo tiempo no tienen una salida en particular. La industria que aporta miles de millones a sus propietarios es capaz de proporcionar ingresos a cientos de miles de trabajadores y sus familias. Esto no es mucho dinero. Incluso los mejores y los especialistas más experimentados ganan 10 a 15 dólares por día laboral de 12 horas. Los salarios de los trabajadores de bajo rango son mucho menores, pero por esta cantidad todavía no faltan personas dispuestas a subir a cubierta con un soplete de gas. Sin embargo, el trabajo de desmantelar barcos es muy peligroso, incluye muchos riesgos asociados con la salud. A menudo incidentes trágicos causados por intoxicación por inhalación de gases, explosiones e incendios. El único método que utilizan los trabajadores para comprobar el nivel de peligro en determinadas partes del barco para detectar la presencia de gases peligrosos son los pollos. Si el ave sobrevive, significa que los trabajadores pueden comenzar a trabajar en lugares donde hayan productos derivados del petróleo u otras sustancias inflamables. A veces los trabajadores se caen de altas cubiertas en las que trabajan sin seguro. Usando los cortadores de gas, muchos trabajan sin máscaras protectoras, ni siquiera con zapatos, por no hablar de overoles. El daño ambiental causado por el desguace de barcos no es tan obvio en la vida cotidiana, pero no es menos grave. Naturalmente, en condiciones en las que se descuida incluso la salud humana, nadie piensa en la naturaleza. A pesar de que recientemente la situación en las soleadas playas del sur de Asia ha mejorado levemente, todavía representan una amenaza para sus habitantes y un paraíso para los fotógrafos, porque una vista rara es más impactante que la vista de gigantes desamparados y moribundos, cuyo final es inevitable. Eso es todo, amigos. Denle a me gusta si aprendieron algo nuevo. Escriban sus comentarios y hasta pronto.